Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística de Medicina de la Universidad de Valencia de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo está visualizando, así como también clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórico-práctica necesaria para entender de la mejor forma posible la asignatura. Y luego, posteriormente, en las clases en directo lo que haremos será resolver todas vuestras dudas acerca de aspectos teóricos, algún ejercicio de clase, algún aspecto práctico del dossier, lo que sea. Cualquier duda que tengáis, ahí también podréis preguntarla. Además de ello, también y muy importante, en la clase en directo resolveremos exámenes de los últimos años. Esta es una parte fundamental para ir bien preparado al examen de este año. También indicaros, por favor, que en el momento que realicéis la inscripción os enviamos a vuestras casas un dossier como este, un dossier encuadernado con toda la información para hacer un buen seguimiento del curso. Como iréis comprobando todo el tiempo, iré haciendo referencia a páginas y ejercicios del dossier. Por lo tanto, sin el dossier sería inviable hacer un seguimiento adecuado del curso. Por ese motivo, si alguien está realizando ahora mismo la clase de prueba y aún no dispone del dossier, podéis ir a la página web y os podéis descargar el dossier para la clase de prueba. Yo recomiendo que lo descarguéis y lo imprimáis. ¿Por qué? Porque tanto en el dossier que se enviaremos a casa como en el de prueba, veréis que hay espacios en blanco a medida que avancéis en las páginas. La idea es que estos sean rellenados por vosotros mismos a medida que avancéis con el curso. Y ya para finalizar, y empezamos con el curso, indicaros también que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp con todos los alumnos y el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de resolver todas vuestras dudas acerca de conceptos teóricos, acerca de algo del funcionamiento del curso. Cualquier aspecto que tengáis duda, que tengáis dificultades, por ahí podréis preguntármelo y yo estaré a vuestra disponibilidad. Ahora sí ya, empezaremos con el curso como tal. Nos adentramos ya en la información teórico-práctica de la asignatura. La clase de hoy justo será más bien teórica más que práctica. Ya veremos que eso puede comportar que sea una clase un poco más tediosa, un poco más aburrida, que otras donde nos centraremos mucho más en aspectos prácticos. Aún así, es fundamental conocer bien estos aspectos teóricos para luego poder desarrollar de la mejor forma posible la parte práctica. Igualmente comentaros que en la clase de hoy, aunque estudiaremos aspectos teóricos, también analizaremos aspectos prácticos, sobre todo en la parte final de la clase. Empezamos con la información, por favor, de la página 2 del dossier, parte superior, donde, si os fijáis, empiezan hablándonos de la investigación experimental en medicina y nos dicen que existe una relación estrecha, una elevada relación entre la profesión médica y la investigación. A veces nos cuesta encontrar esta relación, pero existe y mucha. Entonces, esta relación entre profesión médica y la investigación se puede dar desde dos vertientes. De forma directa, a partir de que vosotros mismos lideréis, participéis en proyectos de investigación, artículos de investigación, en cualquier tipo de investigación, o de forma indirecta, a partir de la lectura de resultados científicos, ya sean, lo que decía, artículos de investigación o proyectos de investigación. Entonces seguro que durante vuestra vida laboral tendréis que leer muchos artículos de investigación. Entonces hay una relación muy cercana, muy estrecha entre la profesión médica y la investigación. Siempre, para poder conseguir conocimiento científico, nos basamos del método científico. Es fundamental y debemos conocer cuáles son las características fundamentales que caracterizan al método científico. En primer término, aquí tenéis una definición, como podéis comprobar. El método científico es un procedimiento estructurado que utiliza la ciencia para la ampliación de los conocimientos. Y básicamente el método científico se caracteriza por tres aspectos, tres características fundamentales. La primera, el método científico es sistemático. ¿Qué quiere decir? Que las etapas no se yuxtaponen, es decir, que se ordenan mediante una estructura lógica. Está todo bien planteado, bien ordenado, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más? En segundo término, como podemos leer, es reproducible, es decir, que los resultados obtenidos pueden ser repetidos en las mismas circunstancias por otros investigadores. También un aspecto fundamental, primordial. Y en tercer término, la relación y la importancia de dos aspectos de observación y deducción.
La teoría científica se basa tanto en partes, estudios teóricos y estudios prácticos, empíricos. En muchas investigaciones utilizamos ambos aspectos. Es más, seguidamente, si os fijáis, tenéis dos puntos blanquecinos. El primero me dice que el estudio teórico básicamente lo que hace es proponer hipótesis. Las hipótesis son explicaciones, predicciones de comportamiento. Generalmente, en cualquier investigación científica, en primer término tenemos el problema de investigación. Cuando hay un problema de investigación, nos planteamos toda la teoría existente alrededor de este problema. Entonces, planteamos lo que se denomina el marco teórico, con toda la información acerca del problema de investigación. Toda esta parte es teórica. A partir de ahí se plantean las hipótesis. Las hipótesis es una explicación o una predicción del comportamiento, ¿de acuerdo? Generalmente, esto es el planteamiento de hipótesis. Hasta aquí más bien es la vertiente teórica. Pero luego, para poder refutar o aceptar estas hipótesis, nos ayudamos, tenemos que trabajar con estudio empírico, que es el segundo punto blanquecino. El estudio empírico comprueba si las hipótesis que hemos planteado mediante el estudio teórico se cumplen o no en la naturaleza. Esta básicamente es la idea, repito, En primer término, planteamos toda la teoría alrededor de nuestro problema de investigación, planteando las hipótesis, para luego, a partir de la información empírica, poder responder la información correspondiente a las hipótesis. Plantearemos un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender mejor. Planteamos cómo las horas de estudio influyen sobre las notas. Entonces, estudiamos toda la teoría acerca de esta información, en este caso es muy simple, y yo os comento que yo quiero analizar si realmente quien estudia más horas saca mejor nota, ¿de acuerdo? Puedo ser más preciso en mi investigación. Pero lo que quiero que veáis es lo siguiente. Yo dispongo de toda la población, ¿de acuerdo? Que está formada por muchos individuos. Claro, mi teoría es acerca de la población, pero yo no puedo estudiar a todos los individuos de la población. A ver, no puedo, a veces sí. Si la población es solamente vuestra clase, sí. Pero a veces la población puede ser infinita. No infinita, pero tantos individuos que no puedan ser estudiados. Por ejemplo, yo quiero estudiar la media de altura en España. ¿Podría estudiar a todos los individuos? Es imposible. Cada momento nace, muere gente. Sería inviable poder estudiar a todos los individuos de España e igualmente, si lo consiguiese, al segundo, sería un estudio obsoleto. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, coger una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. Esta muestra es en la cual nos centraremos en nuestro estudio empírico. Plantearemos aquí, en este grupo, nuestra información para analizar si se cumple. Claro, si todo el mundo que estudia, por ejemplo, 10 horas, saca un 4, todo el mundo que estudia 20 horas, saca un 6, todo el mundo que estudia 50 horas, saca un 9, ¿qué ocurriría? Que en ese caso, evidentemente, me da igual cómo escojamos la muestra, porque habría poca variabilidad dentro de la muestra. Pero esto no ocurre. Alguien puede ser que estudie 10 horas y saque un 4, otro un 0 y otro un 10. Entonces, como hay variabilidad, es importante que trabajemos con una muestra mediante algún tipo de muestreo para asegurarnos que sea lo más representativa posible. Pero aquí lo que me importa es la idea de incertidumbre. Cuando planteamos el estudio empírico y a partir de la empiria queremos refutar o no las hipótesis planteadas, según cómo de variable sea la población y según el tamaño muestral, la incertidumbre aumentará o disminuirá. Para que lo veamos mejor, por favor, si yo estoy trabajando, repito, tengo mi teoría, cogemos una muestra y hubiese mucha variabilidad. Si la variabilidad es muy elevada, si dentro de la población hay casos muy distintos que según lo que estudies puedes sacar notas muy distintas, eso conllevará una mayor incertidumbre. La incertidumbre, evidentemente, aumentaría si hubiese mucha variabilidad. Y luego tenemos también el tamaño muestral. Si el tamaño muestral es muy elevado, evidentemente ello conllevará que disminuya la incertidumbre. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la altura en toda España y cogemos 5 individuos, y por azar esos 5 individuos son 5 niños de P5 o de primaria, evidentemente parecerá que la edad es mucho más a la edad, que la altura es mucho menor de la que realmente es. Cuanto mayor sea la muestra,
evidentemente menor incertidumbre habrá. Entonces, estos dos aspectos, el tamaño de la muestra y la variabilidad de la población, son los aspectos que influyen, que determinan, que afectan en la incertidumbre, que es la parte central inferior de la página 2 que estamos comentando. Me dice que en estudios empíricos no todos los individuos responden igual, ya que existe, como bien comentamos, variabilidad en la población. Y me dice que la incertidumbre depende de dos aspectos, tenéis dos puntos negrizos. Depende de la variabilidad de la población, cuando aumenta la variabilidad de la población, aumenta la incertidumbre, y también depende evidentemente del tamaño muestral. Cuando aumenta el tamaño muestral, disminuye la incertidumbre. Una vez comentado esto, vamos a mirar los tipos de estudios, tipos de investigación clínicos más habituales. Comenzaremos por uno que es importante conocerlo, aunque seguramente es el que relacionamos menos con la ciencia como tal, que es el caso clínico, ¿de acuerdo? El caso clínico es cuando, mediante la observación casual de un paciente, se descubre la causa de la enfermedad. Es algo anecdótico, es algo no planificado, pero evidentemente de gran utilidad. Esto es la idea de caso clínico que tenemos en la página 2, parte inferior. Luego tenemos los estudios observacionales. Evidentemente, observamos unos datos de una muestra representativa de la población objeto de estudio. Aquí tenemos tres tipos de estudios. Estudios transversales, en un momento puntual, en un momento temporal concreto, ¿de acuerdo? Se estudia a la muestra extraída de la población en un único momento temporal. Esto puede ser útil, es mucho más barato, pero muchas veces nos interesan más los estudios longitudinales. De los estudios longitudinales hay dos tipos fundamentales, ¿de acuerdo? Que son el retrospectivo y el prospectivo. Básicamente esto nos sirve para ver, para detectar posibles factores, ya sean de riesgo o protectores. Es decir, si yo quiero estudiar si el tabaco realmente es un factor protector de riesgo del cáncer de pulmón, ¿qué haré? Miraré si la gente que fuma tiene más o menos probabilidad de tener cáncer de pulmón. Si la gente que fuma es más plausible y acabe teniendo cáncer de pulmón, hablaríamos que fumar es un factor de riesgo. Si en cambio comparamos, por ejemplo, la crema de sol, cómo influye si te la pones o no con cáncer de piel, podremos comprobar que quien se pone crema de sol es menos probable que tenga cáncer de piel. Por lo tanto, ahí hablaríamos de un factor protector. Entonces podemos analizar factores de riesgo, factores protectores en la enfermedad, tanto de forma puntual, es decir, yo puedo preguntar en un momento, ¿cáncer de pulmón, sí o no? ¿Fuma, sí o no? Esto sería un estudio transversal, en un momento temporal concreto. Pero claro, puede que alguien tenga cáncer de pulmón y ahora no fume, pero haya fumado. O alguien que fume, que ahora no tenga cáncer de pulmón, pero dentro de medio año sí. Por lo tanto, el estudio transversal es un estudio con más carencias que los longitudinales. Y longitudinales tenemos dos tipos. Uno sería el estudio longitudinal prospectivo y otro el retrospectivo. En el prospectivo cogeríamos dentro de toda la población una muestra, en este caso para que sea más visual, de sanos, ¿de acuerdo? Cogemos un grupo de sanos y un grupo está expuesto al factor, otro no está expuesto. No hace falta que haga grupos, solamente puedo coger todo el grupo de sanos y ver su evolución y ver al final quién enferma y quién está sano. Y así hemos visto quién estaba expuesto y quién no. Pero para que sea más visual, ponemos un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos, para que lo entendamos mejor. A partir de aquí, de forma prospectiva, hacia el futuro, vamos viendo si la gente expuesta al factor enferma y la gente expuesta al factor no enferma. Y lo mismo con los de no el factor, si enferman o no enferman. De esta forma podemos analizar si la exposición al factor comporta mayor probabilidad de tener la enfermedad, de padecer la enfermedad. Esto es un estudio longitudinal prospectivo. Retrospectivo sería totalmente al revés, es decir, en un estudio longitudinal retrospectivo tendríamos también una muestra extraída de la población, siempre cogemos una muestra extraída de la población e identificamos los casos, que generalmente son los enfermos, y el control, que son los sanos. Tenemos casos y control. Y lo que hacemos es ver si los casos
han estado expuestos o no han estado expuestos al factor. Y lo mismo realizamos con los controles, si han estado expuestos o no han estado expuestos al factor. Esta es la idea básicamente de un estudio longitudinal retrospectivo, ¿de acuerdo? Son los tres tipos que debemos conocer de los estudios observacionales. Y por último disponemos del estudio experimental, el ensayo clínico. Aquí básicamente se realiza sobre una muestra de individuos obteniendo información tanto antes como después de la intervención. Aquí hablamos de la intervención. La intervención puede ser cualquier aspecto. Por ejemplo, si yo quiero analizar si un nuevo método de enseñanza es o no es efectivo, puedo coger el método de enseñanza nuevo, el experimental, y el método convencional y comprobar si los resultados son mejores en el experimental que en el convencional. Entonces aquí la intervención sería método de enseñanza experimental, método de enseñanza convencional. Trabajaríamos con los individuos antes de la investigación, miraremos, por ejemplo, sus puntuaciones en estadística, les planteamos la metodología experimental y convencional durante el curso y al final, otra vez, analizamos las puntuaciones de estadística. Si este grupo es el que ha mejorado más, quiere decir que seguramente la metodología experimental es mejor. Repito, todo esto bajo la incertidumbre de la variabilidad de la población y también el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más podré asegurarme de esto. Cuanto menos variabilidad haya en la población, si esto es resultado significativo, con mayor medida disminuirá la incertidumbre. Evidentemente, siempre tendremos la complejidad que los resultados que estemos obteniendo puedan estar sesgados. Entonces, evidentemente, para que las conclusiones no estén contaminadas, tenemos que evitar diferentes sesgos, que son los que tenemos en la página 3, parte central. Pero antes de ello, voy a acabar de comentar bien la información de estudio experimental, ensayo clínico. Estaba comentando que el estudio experimental y ensayo clínico se realiza en una muestra de individuos obteniendo información antes y después. Tenéis 3 puntos blanquecinos. El primer punto me habla del objetivo. El objetivo básicamente es establecer relaciones de causalidad entre la intervención y la respuesta. Establecer relaciones de causalidad entre intervención y respuesta. El segundo punto tenéis escrito que, como podéis ver, me indica que utilizamos a personas, seres humanos, que son las unidades experimentales. Y básicamente el objetivo es evaluar la eficacia de la intervención, la eficacia del tratamiento que estemos planteando. Y en tercer término, indicaros que acostumbran a ser estudios longitudinales prospectivos. Acostumbran a ser estudios longitudinales prospectivos. Ahora sí ya que nos centramos en evitar que no haya contaminación de las conclusiones. Y para ello debemos tener en cuenta un seguido de aspectos, ¿de acuerdo? Sesgos que deberíamos evitar. Tenéis 4 puntos negrizos. El primero, sesgo de selección. Básicamente, ¿a qué hace referencia? Digo un segundo el concepto teórico y luego lo planteo con aspectos más bien conceptuales en un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, sesgo de selección. Reclutar pacientes solo y exclusivamente por la pertenencia a la población, ¿de acuerdo? Imaginaos, por favor, que estamos realizando un estudio, lo que hablábamos, metodología en este caso, experimental y metodología convencional, ¿de acuerdo? Entonces, yo cojo la información correspondiente al sesgo de selección, que es todos los pacientes de la población, cogemos un grupo de individuos, ¿de acuerdo? Evidentemente que este muestreo, estos individuos formen parte de la población, no me indica ya de por sí que estamos hablando de una muestra representativa, porque evidentemente, como hemos visto, puede haber distintos aspectos que estén influyendo. Entonces, es importante que llevemos a término los muestreos adecuados. Por ejemplo, un muestreo aleatorio simple, donde todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Hay distintos muestreos, que ahora no comentaremos, pero que me sirven para elegir la muestra más representativa posible de la población objeto de estudio. Seguidamente, sesgo de asignación a los grupos.
Una vez seleccionamos a nuestra muestra, tenemos que determinar quiénes van para aquí y quiénes van para aquí. Si cogemos una muestra de 100 individuos y queremos plantear que 50 realicen el método experimental y otros 50 realicen el método convencional, si por ejemplo, en este caso tenemos, hablamos de una universidad, y en la universidad está la clase A y la clase B, ¿de acuerdo? Entonces, si estas 50 personas van a la clase A y estas van a la clase B, evidentemente la información puede estar sesgada, porque parten de conocimientos previos distintos según qué profes hayan tenido durante el estudio anterior en la clase A y en la clase B. Aquí lo ideal sería que no hubiese ningún aspecto previo que pudiese influir en crear grupos distintos, que los dos grupos, el de 50 y 50, fuesen entre ellos intercambiables, fuesen entre ellos equiparables. Es decir, que en el momento inicial partiésemos de la misma puntuación, fuesen iguales. O si, por ejemplo, yo aquí planteo solamente hombres y solo mujeres, o la mayoría hombres, mujeres. Puede ser que los hombres tengan más o menos capacidad que las mujeres, y ello pueda repercutir. Por lo tanto, son aspectos que tenemos que controlar, que los grupos sean aleatorizados para asegurarme que sean lo más equivalentes, lo más equiparables posible. Es decir, que los grupos, en este caso, deben ser intercambiables y no se deben formar por características personales, como puede ser el género, como puede ser al curso, la clase a la que pertenecen. No, estamos probando que no hay aspectos que puedan estar influyendo. Al revés, queremos grupos entre ellos intercambiables. Luego tenemos sesgo de valoración o apreciación. Esto ocurre mucho, sobre todo en aspectos más bien mentales, cuando son aspectos que son complicados a veces de evaluar y tiene evidentemente un componente muy subjetivo. En este caso, esta visión tan subjetiva puede provocar algún tipo de sesgo. También tendríamos que intentar buscar siempre aquellas medidas, aquellos indicadores que sean lo más objetivos posibles. Y luego, en último término, el efecto placebo. Esto ocurre que siempre, y muy importante, todos los pacientes pueden pensar que mejoran únicamente por sentirse tratados. Eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta y hay que vigilarlo. Para poder intentar evitar todos estos sesgos, ¿de acuerdo?, podemos plantear distintas características para que sea el ensayo clínico lo más ideal posible, que es lo que tenemos a continuación. En primer término, características ideales para el ensayo clínico. En primer término, que sea controlado. ¿Qué quiere decir? Estamos comparando un método con otro. Generalmente planteamos siempre lo mismo, un método experimental y un grupo control. Entonces, esta es la idea de controlado, plantear un grupo control. Aquí hablaba anteriormente del método convencional, pero el grupo control me servirá para poder comparar los resultados del grupo experimental con el control. Por lo tanto, es fundamental generalmente disponer del grupo control, que no recibe ningún tratamiento. Si solamente hiciésemos el grupo experimental, puede que los resultados mejorasen, pero no por la metodología experimental, sino porque todo el mundo ese año, por el motivo que sea, ha aumentado. Podría ocurrir esa información. Para analizar bien el efecto del tratamiento, de la intervención, lo ideal es ver que el método convencional, el grupo control, se mantiene estable o empeora, depende de lo que estamos trabajando, aquí hablo de las notas, y el experimental aumente. De esta forma podría asegurar la eficacia de la intervención. Seguidamente, concurrente. Evidentemente que los dos grupos se estudian a la vez. Si yo comparo la metodología experimental en un grupo y este en otro, en momentos temporales distintos, evidentemente yo podría comportar un sesgo, una distorsión de nuestros resultados. Seguidamente, aleatorización. Lo que decíamos, de los 100 individuos que participarán, sean de la clase A o clase B, me es igual, lo repartiremos de forma aleatorizada a los distintos grupos, ¿de acuerdo? A cada paciente se le asignará un grupo mediante el azar. De esta forma se evitan sesgos de asignación. ¿Qué más tenemos? El simple ciego. Esto también tiene relación con lo que explicaba antes del efecto placebo y también sesgos de valoración o apreciación, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? Muchas veces, cuando realizamos la información correspondiente a distintos tipos de investigación, puede ocurrir que afecte, como antes decía, el efecto placebo y también, evidentemente, sesgos de valoración por parte del investigador. Entonces, imaginaos que quiero hacer lo mismo, metodología experimental y metodología convencional. Claro, en este caso, la metodología experimental es una pastilla. Les voy a dar una pastilla a los alumnos para que mejore su rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, si esta pastilla yo como investigador la estoy planteando, evidentemente le doy a un grupo la pastilla y otro sin pastilla. Pero si este grupo no toma pastilla, evidentemente puede ser que esté condicionado por el efecto. Entonces, lo que haremos será darles, en este caso, un placebo. Les damos un placebo, pastilla y placebo. Entonces, por el mero hecho de estar tomando pastilla o placebo, puede comportar que nuestros resultados mejoren. Y puede que esta gente también mejore solamente por tomar placebo. Y estos, evidentemente, también estén mejorando. Entonces, si los dos mejoran, puede ser que la pastilla no sea efectiva, sino que sea, en este caso, el placebo, el tomar alguna cosa, lo que hace que pensemos que mejora nuestro rendimiento. Por lo tanto, en un caso como este, estaríamos controlando si realmente la pastilla es efectiva o es el efecto placebo el que está comportando esta efectividad. Entonces, cuando hablamos de simple ciego, es importante que ni los del grupo experimental ni los del grupo control sepan si están tomando la pastilla o el placebo. Porque si estos saben que toman un placebo, seguramente el efecto que hará será distinto. De este modo, nos interesa que ni un grupo ni otro sepan, o que ningún individuo sepa a qué grupo pertenece. Que ni los del grupo experimental sepan que están en el grupo experimental, ni los del control que se encuentran en el grupo control, ¿de acuerdo? Que luego tenemos el doble ciego, que es lo que decíamos también relacionado con la valoración o apreciación del investigador. Muchas veces yo, aún ellos sin saber en qué grupo se encuentran, yo puedo pensar, vale, me fijo más en estos, aunque sea de forma inconsciente, porque quiero ver que el efecto es positivo en este grupo. Entonces, mi valoración puede estar condicionada por mi deseo que los resultados sean favorables aquí que aquí. Por lo tanto, muchas veces, cuando hablamos de doble ciego, es que ni los investigados ni el investigador saben en qué grupo se encuentra cada uno de ellos. Evidentemente, hay una tercera persona en discordia, un grupo en discordia, que estos sí conocen, sí que saben, evidentemente, quién toma la pastilla y quién toma placebo. Pero, muy importante, ni investigados ni investigadores sabrían. Ese es el doble ciego. Simple ciego es cuando el investigado no sabe a qué grupo pertenece. Con el simple ciego se evita, evidentemente, el efecto placebo. Con el doble ciego evitamos el efecto placebo y también los sesgos de apreciación, ya que, evidentemente, el investigador no sabe dónde está cada individuo, en qué grupo, y por lo tanto su valoración no está influyendo en la investigación. Una vez visto esto, nos centramos ya en aspectos mucho más estadísticos. Nos vamos ya a estadística más pura. Para ello, nos vamos a adentrar en conceptos que hemos ido viendo durante la clase de hoy. Hablamos del concepto de población y del concepto de muestra. Básicamente, en estadística diferenciamos dos vertientes de forma muy clara: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Trabajaremos ambas durante la asignatura, pero que quede claro, el objetivo primordial es estudiar la población. ¿Qué ocurre? Que para estudiar la población, debido a la imposibilidad de estudiar a todos los individuos, cuando trabajemos con con poblaciones muy grandes, muchas veces se consideran como infinitas, lo que tendremos que hacer es coger una muestra que sea representativa de la población. Estudiaremos esta muestra de la forma mejor posible para finalmente poder generalizar, extrapolar, inferir los datos de la muestra hacia la población. Cuando estudiamos la muestra, hablamos de estadística descriptiva. Describimos la muestra, trabajamos con la muestra y la describimos. En cambio, cuando estamos generalizando, extrapolando, infiriendo,
inferimos la información de la muestra a la población y ahí trabajamos lo que denominamos como estadística inferencial. Que queden muy claro, por favor, ambas vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya que estamos, tanto para ahora como para el devenir del curso, tened en cuenta que cuando trabajamos con la muestra, los diferentes indicadores con los que trabajaremos se denominan estadísticos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando trabajamos con la población, los diferentes indicadores se llaman parámetros. No confundamos estadísticos con parámetros. Estadísticos son propios de la muestra, parámetros propios de la población. Pero, os comentaré un par rápidamente ahora mismo, cuando hablemos, por ejemplo, de la media, si hablamos de la media de la muestra se representa de esta forma. Letras latinas siempre harán referencia a la muestra. En cambio, letras griegas harán referencia a la población. Esto de aquí es la media muestral. En cambio, esto correspondería a la media poblacional. Ambas se llaman medias, pero una hace referencia a la muestra y la otra a la población. Una es un estadístico, el otro es un parámetro. Si hablamos de la varianza, estos indicadores iremos viéndolos hoy en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Tendremos S cuadrado, es la varianza muestral, es un estadístico, letras latinas. Sigma cuadrado es la varianza poblacional, es un parámetro, letra griega. Último que comento, la desviación estándar, también denominada desviación típica. La desviación estándar, cuando hablamos de la muestra, se plantea con una S, ya que es la raíz de la varianza. La S es la desviación estándar o típica de la muestra, es un estadístico. En cambio, si planteamos sigma, hablaríamos de la desviación estándar de la población, es decir, un parámetro. Recordad, letras griegas siempre hacen referencia a la población, letras latinas harán referencia a la muestra. Entonces, la idea siempre es la misma. Tenemos, en principio, infinidad de individuos. No todas las poblaciones son infinitas ni mucho menos, pero en nuestro concepto trabajaremos generalmente siempre con poblaciones infinitas. Entonces, están formadas por infinitos individuos. Lo que haremos será coger una muestra, que repito, sea representativa de la población, y esta muestra estará formada por individuos que forman parte de la población objeto de estudio. Importante, será fundamental el tamaño muestral, como bien sabemos, a medida que aumente el tamaño muestral, más plausible es que esta muestra se asemeje a la población. Por lo tanto, va a disminuir la incertidumbre. Nosotros no podemos influir en que la población tenga más o menos variabilidad en la variable estudiada, pero sí que podemos influir en el tamaño muestral para conseguir que la incertidumbre disminuya. Entonces, una vez comentada esta información, por favor, indicaros también la idea de los individuos. Cuando hablo de individuos, no hablo únicamente de personas. Por ejemplo, en esta sala hay muchos bolígrafos. Aquí no es infinito, sino que hay 100 bolígrafos. De los 100 bolígrafos, por ejemplo, cogemos 3 bolígrafos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí en este caso 3 bolígrafos. Esto de aquí sería una muestra. De toda la población, de todos los bolígrafos que hay en la sala, hemos cogido 3 bolígrafos. Y a partir de estos datos vamos a estudiarlos, la estadística descriptiva, para luego poder inferir la información poblacional. Cuando estudiamos las distintas características de estos individuos, en estadística se denominan variables. Estas características se denominan variables. Las variables pueden hacer referencia a atributos o también aspectos más bien numéricos. Por ejemplo, en el tema de los bolígrafos, puedo hablar, por ejemplo, del color. ¿Qué color tiene el bolígrafo? Color azul, color negro. Eso sería una variable, que ahora lo comentaremos, variable cualitativa. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de mililitros de tinta o tamaño del bolígrafo, hablaremos de una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciamos bien, por favor, las variables que son las características de los individuos. Individuos no tienen por qué ser personas, que pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cualitativas hacen referencia a atributos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablo de personas,
el color de pelo, nacionalidad, género, son variables cualitativas. Aquí en este caso hacemos referencia a atributos. Alguien me puede decir, es como no hay números. No tiene por qué, pues también puedo plantear números, pero estos números son meras etiquetas, ¿de acuerdo? El número como tal sería únicamente una etiqueta. Por ejemplo, si yo hablo de los buses, el bus 30, el bus 8, el bus 8 y el bus 30 hacen recorridos distintos, pero no es mejor el bus 8 que el bus 30, es buses distintos con distintos recorridos. En vez de 8 y 30, podría denominarlos azul y rojo, o A y Z, como que si son etiquetas. Entonces, en ese caso, dentro de las variables cualitativas, que es características de los individuos, tendremos distintas opciones. Por ejemplo, bolígrafo, color, es una variable quali. Las opciones serían azul, rojo, verde, negro y así progresivamente. Las opciones es lo que denominamos como categorías. Por eso, las variables qualis también se pueden denominar como variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque en este caso hacen referencia tanto a aspectos categóricos, ¿de acuerdo? Entonces, categorías, repito, color sería rojo, negro, azul, lo que fuese. Entonces, diferenciamos dentro de las variables qualis nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas donde las categorías no están jerarquizadas. Por ejemplo, si os hablo de color de ojos marrón, azul, verde, negro, miel, lo que queráis. Estos colores de ojos no hay un orden preestablecido. No todo el mundo prefiere un color que otro. No todo el mundo va a seguir el mismo orden. Entonces, no hay una jerarquía preestablecida, igual que en género, igual que en nacionalidad, igual que el color de pelo, lo que queráis hablar. Y luego tenemos las qualis ordinales. Aquí en las ordinales, las categorías sí que están jerarquizadas. Por ejemplo, clase social, alta, media y baja. O nivel de estudios, primario, secundario, universitario, doctorado. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Cuando tengamos un orden preestablecido entre categorías, hablaremos de variables qualis ordinales, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las cuantitativas. Estas son numéricas y los números sí que tienen un sentido estricto en este caso. Los números sí que tendrían un sentido estricto. Y aquí diferenciamos entre las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. En las discretas, entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si hablamos del número de hermanos, entre 0 hermanos y un hermano no puede haber ningún valor. O tienes 0 o tienes un hermano, no puedes tener 0,3. O si hablamos de número de asignaturas aprobadas, o apruebas 9 o apruebas 8, no apruebas 8,3. Entonces, es una variable discreta, ¿de acuerdo? Básicamente, si hablamos de una variable continua, serían aquellas que entre dos valores consecutivos puede haber infinidad de valores. Por ejemplo, si os hablo del peso, entre 70 y 71 kilos puede haber infinidad de valores, según la sensibilidad de la herramienta de medida. Por ejemplo, si mi báscula solamente pesa kilos, puede pesar 70 a 71. Pero si tengo una báscula más sensible que pesa gramos o miligramos o progresivamente, cada vez podré ser más y más y más preciso. Es la diferencia entre discretas y continuas. Generalmente las continuas las continuas sí que tienen unidad de medida. Cuando hablemos de diferentes unidades de medida, hablamos más bien de una variable continua. Cuando pienso, por ejemplo, en la altura, centímetros, metros, decímetros, entonces ahí hablamos de continua, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de ¿la edad qué sería? Una variable cuantitativa continua, porque se puede medir en años, en meses, en días, en segundos. Si me dijesen la edad medida únicamente en años, solo puedes tener 20 o 21 o 22, ahí podríamos decir que es una variable discreta, aunque en general, repito, la edad es variable continua. Y si la edad la recategorizamos y la planteamos en grupos, ponemos niños, jóvenes, adultos y ancianos, en este caso tendríamos 4 grupos.
y por lo tanto la variable quanti se convertiría en una variable quali ordinal. Cualquier variable cuantitativa, al fin y al cabo, se puede convertir en una variable quali ordinal. Las notas, pues por debajo de un 5, suspenso, de 5 a 6, un aprobado, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces hablaríamos de la información correspondiente, que cualquier variable cuantitativa se puede recategorizar en una variable cualitativa ordinal. Una vez tenemos esto, si vais por favor a la página 4, hemos mirado nominales ordinales, continuas y discretas, y luego también tenemos la estadística, descriptiva e inferencial. Lo hemos comentado ya, ¿de acuerdo? Estadística descriptiva, describimos estrictamente la información de una muestra, e inferencial, cuando extrapolamos, generalizamos, inferimos los datos de la muestra hacia la población. Y luego tenemos la muestra. Es fundamental que la muestra sea lo más representativa posible de la población objeto de estudio. Si queremos utilizar esta muestra para hacer inferencias, evidentemente el más recomendado es el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, que antes lo comentaba, muestreo aleatorio simple, es el más característico dentro de los muestreos aleatorios. Muestreos aleatorios hay diferentes. Antes os lo indicaba un poco por encima, os he comentado el muestreo aleatorio simple. También tendríamos el sistemático, el por conglomerados, el estratificado. Hay muchos distintos. Pero cuando hablamos de muestreo aleatorio, que es el ideal para trabajar con una muestra y luego poder hacer inferencias en la población, hay dos requisitos básicos que nos interesan, que es lo que tenemos en la página 4, parte central inferior. Uno es la representatividad, primer punto negrizo, que nos indica que todos los miembros de la población tienen las mismas oportunidades de ser incluidos en la muestra. Todos los individuos de la población deben tener la misma probabilidad de ser incluidos, de formar parte de la muestra. Y en segundo término, la independencia. Los miembros de la muestra se escogen independientemente entre sí. Como este lo he cogido y conoce a 5 más, que me los traiga. No, no funciona así. Hay independencia en la selección de los individuos de la muestra. Entonces, seguidamente tenemos la información que tenemos a continuación, que os dicen que la muestra se considera sesgada si la selección de la muestra no garantice que ésta represente a toda la población, ¿de acuerdo? Entonces, importante diferenciar también la población objetivo y la población muestrada o estudiada. Cuando hablamos de la población objetivo, es el grupo que pretendemos estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, una parte muy importante del éxito dentro de la estadística es conseguir, básicamente, si la población objetivo coincide lo máximo con la muestreada. Y la población muestreada o estudiada es el grupo del que realmente extraemos la muestra. El grupo del que realmente extraemos la muestra. Imaginaos, por favor, que yo quiero hacer un estudio de toda la población universitaria española y cojo una muestra solamente de vuestra clase. Evidentemente, aquí una cosa sería la población objeto de estudio y otro sería muy diferente la población muestrada, que sería solamente los estudiantes de psicología de Valencia. Entonces, eso evidentemente no estaría estudiando toda la población, pero que vemos la diferencia. De ahí la importancia que la muestra sea lo más representativa posible de toda la población objetivo. Una vez dicho esto, ¿qué ocurre? Que podemos estudiar estas variables. Hablábamos de color de pelo, hablábamos de la altura, de las notas, la variable que queramos. Entonces, para estudiarla muchas veces dispondremos de una base de datos. Las matrices o bases de datos tienen mucha información y toda esa información a veces es complicada poder interpretarla rápidamente. De ahí la importancia de las tablas de frecuencia y de estadísticos que ahora veremos. Entonces vamos a ver cuando la variable es una variable cualitativa, que estamos mucho más limitados en cuanto a indicadores. En cambio, con variables quantis podremos mirar muchos más indicadores. El más típico, la media. Si tengo 3 bolígrafos, uno azul y 2 negros, ¿cómo busco la media?
negro más azul entre 3, no se puede calcular. En cambio, si tenemos el tamaño, uno mide 15 centímetros, otro 15 y otro 10, sí que puedo buscar la media. 15 más 10 entre 3. Por lo tanto, aparte de que tengamos más estadísticos, tanto si hablamos de variables qualis como variables quantis, podremos plantear las tablas de frecuencias, ¿de acuerdo? Que es lo que ahora mismo vamos a plantear. Para ello voy a plantear más datos de los que me hacen falta, pero básicamente porque veremos posteriormente qué tipo de columnas me interesan según el tipo de variable. Entonces, ahora pondremos más columnas de las que realmente son necesarias, pero para que veáis que hay columnas que según qué variables no tienen sentido. Voy a hacerlo mejor con el ejemplo, que lo veremos mejor. Si hablamos, por ejemplo, de la información correspondiente a una variable quali nominal, para hacerlo muy sencillo, y planteo, por ejemplo, el color de pelo. Tenemos gente morena, gente castaña, gente rubia y gente pelirroja. Evidentemente hay otras opciones, pero en nuestro caso solo tenemos estas 4 categorías porque no hay ningún individuo en nuestra muestra que no tenga este color de pelo. Si hiciésemos en genérico podríamos poner aquí otros, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo me interesa plantear pelirrojos en este caso. Tenemos estas 4 opciones. Estas son las categorías. Seguidamente planteamos n minúscula sub i. N minúscula sub i corresponde básicamente a la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la información correspondiente a la frecuencia absoluta, que es el número de individuos que hay en cada categoría. Me lo invento ahora mismo. Tenemos morenos en 5 personas, castaños tenemos 8, rubios tenemos 6 y pelirrojos 1. En total tenemos 20 personas. La muestra está formada por 20 personas. A partir de aquí podríamos plantear la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde a ir acumulando la información. 5 más 8, 13. 13 más 6, 19. 19 más 1, 20. Siempre la última categoría la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría es igual al tamaño total de la muestra, siempre. Luego también podemos plantear la frecuencia relativa. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Es decir, en este caso, para buscar la frecuencia relativa, podríamos plantear 5 entre 20, 0,25. 8 entre 20, 0,4. 6 entre 20, 0,3. Y 1 entre 20, 0,05. Todo esto debe sumar 1, si no es que algo he hecho mal. 0,25, 0,65, 0,95 y 1. Perfecto. Esta es la frecuencia relativa. Luego puedo buscar la frecuencia relativa acumulada, que consiste en ir acumulando 0,25 más 0,4, 0,65 más 0,3, 0,95 más 0,05, 1. Importante, la frecuencia relativa acumulada también se podría calcular planteando la frecuencia absoluta acumulada entre n. Es decir, este 0,95 también se podría hacer 19 entre 20. Me daría lo mismo. Todas las frecuencias relativas individuales o acumuladas se pueden multiplicar por 100 y son porcentajes. Así es como miramos esta información. Y muy importante, por favor, cuando trabajemos con estos datos, os he dicho que estaba planteando más información de la necesaria. En este caso hay ciertas columnas que no tienen sentido. ¿Cuáles son? Las acumuladas. Ni esta tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo os puedo preguntar, ¿cuánta gente es castaña? 8 personas. ¿Qué proporción de la gente es rubia? El 0,3, el 30%. Pero no tiene sentido que os pregunte, ¿cuánta gente como máximo es castaña? ¿Qué quiere decir como máximo castaña? ¿Qué hay por la parte inferior? ¿Qué hay por la parte superior? Es un sinsentido. Por lo tanto, en estos casos, por favor, cuando hablemos de variables qualis nominales, las frecuencias absolutas y relativas acumuladas no tendrán ningún sentido.
En cambio, si hablásemos de una variable quali ordinal, como puede ser, por ejemplo, nivel de estudios, primario, secundario, universitario y doctorado. Aquí sí que tendría todo el sentido del mundo la información de las acumuladas. Yo os pregunto, ¿cuánta gente tiene exactamente estudios secundarios? Exactamente, estudios secundarios son 8. Pero si yo os pregunto, ¿cuánta gente tiene estudios secundarios o menos? Aquí serían 13. Estos 5 más estos 8, estos 13, son los que tienen estudios secundarios o inferiores. Aquí tiene sentido plantear las acumuladas. Yo os puedo preguntar, ¿qué porcentaje de la gente tiene exactamente estudios universitarios? El 30%. Os puedo preguntar también, ¿qué porcentaje de la gente tiene como máximo estudios unis o inferiores? Estudios unis o inferiores el 95%. También os podría preguntar, ¿qué porcentaje de la gente tiene más que estudios secundarios? Pues sería el 35%. El 35% tiene más de estudios secundarios, lo que es lo mismo a 7 personas de esta muestra. Esta es la información que obtenemos cuando estamos trabajando con los datos correspondientes a las frecuencias, ¿de acuerdo? Frecuencias absolutas individuales, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Es más, cuando estamos hablando de variables cualitativas, como es el caso, ya sea nominal o sea ordinal, lo que podemos mirar es la tabla de frecuencias, teniendo en cuenta que las variables cualitativas nominales, las dos columnas de acumuladas, no tenían sentido. Y también podríamos mirar solamente un indicador. A diferencia de las variables quantis, que podremos mirar muchos indicadores, como ahora seguidamente comentaré, cuando hablamos de variables qualis, no podemos mirar más que un indicador generalmente, que es la moda. La moda es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Si aquí miramos, la moda es estudios secundarios, ya que es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Es igual que en la vida, la moda es lo más recurrente. Si tuviésemos 8 y 8, sería bimodal, tendríamos dos modas, secundario y doctorado. Si esto también fuese un 8, tendríamos 3 modas, secundario, uni y doctorado, es decir, trimodal. Si esto también fuese un 8, sería amodal, porque no habría nada que destaque sobre el resto, no habría una moda, entonces hablaríamos de amodal. Pero en nuestro caso teníamos básicamente que la moda era estudios secundarios. Y luego podemos mirar también la información correspondiente a los gráficos. En cuanto a gráficos, por favor, podéis ir un segundo a la información de la página 8. Entonces, cuando hablamos de los gráficos en variables cualitativas, básicamente tenéis dos. Uno correspondería al diagrama de barras, que es el gráfico de barras típico que debemos conocer, ¿de acuerdo? Aquí gente morena, castaña, pelirroja. Y el gráfico de sectores, diagrama de sectores o ciclograma. El típico de toda la vida, el de quesitos, donde tenemos gente rubia, gente castaña, gente morena, ¿de acuerdo? Esta es la información de los gráficos más recurrentes si hablamos de variables qualis. Si la variable es una variable quali nominal, me pueden servir los dos. Pero si la variable fuese ordinal, es generalmente más recomendable el de barras que el de sectores, ¿de acuerdo? Si es ordinal, más recomendable el de barras. Una vez visto esto, continuamos, por favor, y vamos a mirar la descripción cuando trabajemos con variables cuantitativas. Cuando trabajamos con una variable cuantitativa. En este caso, si la variable fuese cuantitativa discreta, por ejemplo, número de hermanos, podríamos plantear una tabla prácticamente con la misma información, 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos 5 personas de la muestra que tienen 0 hermanos, 8 que tienen un hermano, 6 que tienen 2 y 1 que tienen 3 hermanos. Esta es la información que estamos teniendo en este caso.
A partir de aquí podríamos mirar muchos indicadores y podrían hacerme muchas preguntas, ¿de acuerdo? Esto básicamente que tengamos discretas con pocos valores. Ahora lo explicaré con la información conceptual, pero quiero que quede claro, por favor. Una variable discreta con pocos valores se puede plantear así. En este caso, si os fijáis, en la página 5, parte central, tenemos la descripción de datos cuantitativos. Y aquí tenemos variables discretas y variables continuas. Ahora comentamos las variables discretas con pocos valores, ¿de acuerdo? Discretas, pocos valores. ¿Cuál sería discreta con muchos valores? Número de cabellos, por ejemplo. Claro, puedes tener muchos cabellos. Entonces, hacer una lista con tabla de frecuencias no tendría mucho sentido, porque sería una lista tan larga que sería complicado poder leerla e interpretarla bien. Pero si tenemos un ejemplo como este, discreta con pocos valores, sí que se puede poner cada valor con sus frecuencias correspondientes. Tenemos 3 puntos negrizos. Primer punto negrizo, cuando tenemos variables cuantitativas discretas, como podemos comprobar, se describen con tablas de frecuencias igual que en el caso de las variables categóricas, de las variables cualitativas, del mismo modo, ¿de acuerdo? Segundo punto, en este caso podríamos usar la tabla de frecuencias y respecto a gráficos, aquí sí que obligatorio únicamente el de barras. Si hablamos de una variable cuantitativa discreta con pocos valores, podemos plantear la tabla de frecuencia y respecto a gráficos únicamente podríamos plantear el diagrama de barras. Solamente ese, ¿de acuerdo? Discreta a pocos valores, gráfico de barras, el gráfico que puedo utilizar es el diagrama de barras. Esto cuando hablemos de discreta, pocos valores. Y luego, indicadores, podremos mirar los mismos que en las variables continuas. Ahora comentaré qué indicadores, qué estadísticos se pueden estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos analizando la página 5, hemos mirado primer punto, segundo punto y tercer punto. Si tuviésemos una discreta con muchos valores, ya no haríamos todo esto, sino que la trabajaríamos como una variable cuantitativa continua. Es decir, trabajaremos en lo que explicaré a continuación, las continuas, cuantitativas continuas, tanto para las continuas como para las discretas con muchos valores. Si disponemos de una discreta con muchos valores o una continua, haremos la siguiente información. Ahí, como os explicaba anteriormente, por ejemplo, hablo de la edad. La edad será un poco laborioso poner 1 año, 2, 3, 4, 5 y así progresivamente. Si conocemos más información, el día exacto, aún podríamos tener un listado mucho más largo. Por simplificar la información a veces lo que hacemos es plantear intervalos. Y planteamos de 0 hasta 20 años, de 20 hasta 40 años, de 40 hasta 60 años y de 60 hasta 80 años, por ejemplo. De esta forma planteamos intervalos y se puede también visualizar rápidamente toda la información. Tenemos 8 personas entre 20 y 40 años, 6 personas entre 40 y 60, y así progresivamente disponemos de toda la información correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí trabajaremos con tablas de frecuencias, pero con los datos agrupados. Es decir, planteamos la información, como podemos comprobar, mediante intervalos. De esta forma tendremos una información un poco distinta porque no dispondremos del número de casos de cada valor, sino de cada grupo de valores, de cada intervalo de valores. Cuando trabajemos con variables quantis, podremos plantear también la tabla de frecuencias, pero es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque aquí, si os fijáis, tendremos la información correspondiente a intervalos, que no ocurría anteriormente, y por lo tanto, para ciertos cálculos tendremos que aplicar ciertas fórmulas un poco distintas. Esto lo veremos ya el próximo día, pero para que todo el mundo lo vea bien. Si hablo de la media, todo el mundo sabe que la media es sumar todos los valores entre n, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí teníamos antes 0 hermanos, 1 hermano, 2 y 3, esto era de anteriormente. Si yo quería buscar la media, ¿qué haríamos? Tenemos 5 personas con 0 hermanos, pues haríamos 0 por 5.
Luego tenemos 8 personas con un hermano, 8 por 1, más 6 personas por 2 hermanos, 6 por 2, más 3 personas con, una persona con 3 hermanos. Entonces tendríamos 0, 8, 20, 23 entre 20, ¿de acuerdo? 23 entre 20, que nos daría en este caso 1,15. 1,15 sería la media de hermanos. Así es como obtendríamos esta información. Pero ¿qué ocurre, por favor? Que si estamos trabajando por intervalos, ¿cómo haríamos para multiplicar? Pues en este caso no puedo multiplicar esto por esto. Cogeríamos lo que denominamos como la marca de clase, que es el punto central. De 0 a 20 el centro es 10, de 20 a 40 centro es 30, de 40 a 60 centro es 50 y 60 a 80 el centro es 70. ¿Qué haríamos de esta forma? En vez de ir multiplicando cada valor, haríamos 10 por 5, más 30 por 8, más 50 por 6, más 70 por 1, todo entre 20. No sería la media exacta, es una aproximación, pero es lo que obtendríamos a partir de estos datos. Con esta información tendríamos lo que se denominan la media, por ejemplo, pero hay muchos más estadísticos que veremos ya en la siguiente clase. Para finalizar, solo indicaros los gráficos correspondientes cuando trabajemos con una variable cuantitativa o una discreta con muchos valores. Estos gráficos los veremos mejor en la siguiente clase, pero básicamente son el histograma y el boxplot, el diagrama de cajas. Estos los tenéis en la página 8, parte central inferior. El histograma es igual que el gráfico de barras, pero sin espacio entre barras, ya que estamos hablando de una variable continua, y por lo tanto, entre barras no habría espacio, ¿de acuerdo? De 0 a 20 años, de 20 a 40 y así progresivamente. Y el boxplot es el diagrama de cajas, que lo explicaremos con más tranquilidad en la siguiente clase, pero básicamente nos indicará la información siguiente. El valor máximo, que ya veremos que si existen valores atípicos pueden estar por aquí, el valor mínimo, que también veremos que si hay valores más alejados, menores, pueden estar aquí, entonces este sería el máximo y este sería el mínimo, pero en términos genéricos hablaremos del máximo y el mínimo, la mediana, que es el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 1. Todo esto lo veremos con más tranquilidad en la siguiente clase, pero que tengamos la idea que cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas o discretas con muchos valores, se puede plantear el boxplot, el diagrama de caja. Con esto finalizamos la información indicándoos que aquí también podríamos trabajar con todos los indicadores estadísticos correspondientes que veremos ya en la siguiente clase. Los estadísticos los diferenciaremos según distintos aspectos. Entre ellos comentaremos los estadísticos de localización. Estadísticos de localización, diferenciando tendencia central y otros de localización. Tendencia central tendremos la media, podremos hablar de la mediana y hablaremos de la moda. Estos lo tenéis, para que todo el mundo lo vea bien, en la página 5 y página 6. Cuando hablamos de otros estadísticos de localización, hablaremos de los percentiles, los deciles, los cuartiles y también podría incluir la mediana. Cuando hablamos de los indicadores de dispersión, estos eran estadísticos de localización y estos estadísticos de dispersión. Repito, no lo estoy explicando, solamente los comento para la siguiente clase, tenerlo un poco más claro al empezar. Hablaremos del rango, hablaremos del rango intercuartílico, hablaremos de la varianza, hablaremos de la desviación estándar o desviación típica y también hablaremos del coeficiente de variación. Y por último tendremos los estadísticos de forma, donde estudiaremos la simetría y la kurtosis. Todos los indicadores se pueden estudiar tanto cuando hablamos de variables cuantis discretas con pocos valores o continuas o discretas con muchos valores. Pero iremos comentando cada uno de ellos cómo funciona ya en la siguiente clase.
Hoy lo dejamos por aquí, de momento suficiente. Cualquier duda que tengáis, consulta, lo que sea, por favor, podéis siempre preguntármela sin compromiso por el grupo de WhatsApp. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.